Buenos días, buenas tardes, buena noche, donde usted nos esté viendo. Esta es una proyección de nuestra facultad, la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de San Carlos, con su segmento Enfoque Médico. Enfoque Médico quiere contarle lo que hacemos para mejorar la calidad educativa, lo que hacemos en el proceso de la formación de recurso humano para la salud y así construir comunidades, ciudades y un país más saludable. En esta segunda oportunidad de Enfoque Médico tenemos a la doctora Angélica Girón. La doctora Angélica Girón, a la que le damos la más cordial bienvenida a este Enfoque Médico, es actualmente doctorante del doctorado de Educación en la Universidad Internacional Iberoamericana de México. Y pues ya tiene su cierre de pensum y estamos pendientes del proceso final. Tiene una maestría en Ciencias Médicas con la especialización en Pediatría, un diplomado de Administración de Negocios en la Universidad Abierta de Loyola y también tiene estudios de especialización en Calidad Educativa. Esto lo hace en Genética, Investigación y Educación. Es una maestría virtual en donde se especializa en el uso de las TICs. Además es miembro de la Comisión de Acreditación de esta facultad, la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de San Carlos. Es profesora titular de la Facultad de Ciencias Médicas en el área de Formación y Desarrollo del Profesional Académico y la Unidad de Bioquímica, más o menos alrededor de 15 años. Y además es la coordinadora de la Unidad Técnica de Apoyo, Diseño, Revisión y Adecuación Curricular de la Escuela de Posgrado. Con esa presentación, con esa formación que tiene la doctora y estar participando en el proceso de acreditación de la carrera de médico y cirujano, comenzamos nuestro programa. Y para que ustedes nos sigan, empecemos a hablar de dónde surge, doctora Girón, de dónde surge ese proceso de la acreditación de las universidades, de dónde y cómo se justifica que se busca con un proceso de acreditación. Bienvenida. Gracias, doctor. Primero, gracias por su invitación. Es un honor estar aquí. Estos procesos de acreditación pues ya tienen años de haber iniciado. Si nosotros revisamos en la literatura, en España hablamos desde los años 70, México está alrededor de estos y comenzaron a surgir en el momento en que empezaron a crecer las entidades académicas, el número de universidades y facultades, y entonces comenzaron a ver cómo podíamos a darle seguimiento a esa calidad educativa. Específicamente para las carreras de médico y cirujano y las facultades o escuelas de medicina, en el 2004 la Organización Mundial de la Salud y la Federación Mundial de Educación Médica comenzaron a hacer acercamientos y formaron un grupo institucional para poder determinar cuáles serían las guías, los indicadores, esos estándares de calidad que permitieran asegurar que el egresado de esas escuelas o facultades contara con todos los requerimientos, que tuviera inclusive el número de años requerido para poder graduarse como médico, las prácticas que se necesitaban, y en base a esas guías pues fueron surgiendo agencias acreditadoras que tienen que estar acreditadas por esta Federación Mundial de Educación Médica para poder dar estos certificados de acreditación a las facultades, en este caso de Latinoamérica. Entiendo entonces, doctora, que esa Federación Mundial se preocupa por los procesos de formación y son ellos que empiezan a generar todos los procesos de acreditación. ¿Una universidad puede seguir funcionando sin someterse a este tipo de procesos? Puede seguir funcionando, pero la Organización Mundial de la Salud, en sus guías establecidas para la formación de recursos humanos, estableció primero que tendría que utilizarse el modelo de educación por competencias, y segundo que para el 2023 tendría que estar acreditado el 70% de las entidades académicas. Se movió hacia el 2024 precisamente por la pandemia. Esto atrasó los procesos y puede seguir funcionando, pero sus estudiantes puede llegar el momento en que no lo reciban en el extranjero o puede llegar el momento en que se le exija a las entidades de salud que contraten personal egresado de universidades acreditadas.
entonces en algún momento también pudiera llegar en el futuro a cerrarle las puertas para poder trabajar. Importante esto, ¿verdad, televidentes? Porque cualquiera de nosotros, cualquier persona que se forma en el campo de la salud podría tener derecho a la migración y ubicarse en otro país. Ese proceso debería de garantizar la inclusión de personal en otros contextos y en otros países. Doctora Girón, pareciera que muchos de nosotros nos sentimos muy contentos, y yo me siento muy contento de pertenecer a esta facultad, de haber vuelto a mi casa de estudios después de haber dado y haber participado en algunas instituciones, haberme formado para formar ahora personal es una actividad docente y que, por cierto, felicidades a los docentes en este mes que celebramos el Día del Docente Universitario. ¿Cuál es la diferencia entre los procesos de evaluación y acreditación? ¿En qué se diferencia? Bueno, los procesos de evaluación lo que emiten es un juicio de valor. Lo que quieren saber es cómo se están llevando a cabo aquellos procesos académico-administrativos dentro de una entidad y cómo podemos identificar aquellas oportunidades de mejora. Sin embargo, no nos dan algún certificado o alguna credibilidad a nivel internacional. La evaluación al final va amarrada a la acreditación. La acreditación busca primero el proceso de autoevaluación, porque es la misma facultad la que se autoevalúa, teniendo en cuenta estándares que pueden ser de diversas agencias. Hay agencias que acreditan la educación superior en general, no son específicas para una carrera. En el caso de medicina se está pidiendo que la agencia sea específica de la carrera de médico y cirujano. Y al tener esta acreditación, entonces yo ya tengo un certificado, un reconocimiento internacional que permite que inclusive en el título de la primera cohorte que egrese con este proceso ya establecido, sea reconocido el estudiante a nivel internacional como egresado de una facultad que está acreditada, es decir, que cumple con estándares internacionales en cuanto a su metodología, sus estrategias, su forma de evaluar, las prácticas que realiza el estudiante. Doctora, ¿y el título va a tener algún distintivo? El hecho de ya haber superado el proceso de evaluación, haber tenido ese documento que se acredita la carrera, el título de cada estudiante posterior a la acreditación, ¿va a tener algún distintivo? Debe contar con un distintivo, eso es parte de por qué se da el reconocimiento. Nosotros ahorita pues ya la facultad fue informada a las autoridades que se le otorgó la acreditación por 5 años, que es lo máximo que otorga. Ese es otro gran logro, no es solo que nos dieron la acreditación, no fue una acreditación condicionada a cierto número de años, la dan a 5 años y en 5 años tendremos que reacreditarnos, idealmente con un nivel superior o de excelencia. Entonces, la forma que tiene el estudiante de poder decir, miren, yo estoy egresado, es que el título lleve ese reconocimiento. Todos esos procesos administrativos son los que ahora vienen en adelante, ¿va? Esto es lo que tenemos que ver, cómo lo vamos a llevar a la práctica, cómo va a aparecer en el título, a partir de qué cohorte va a aparecer exactamente. Entonces, es el reconocimiento y esa es la importancia que tiene. La movilidad académica, no solo para el estudiante, sino inclusive para nosotros como profesores, porque entonces se facilitan muchos convenios para poder establecer esa formación y poder ir mejorando también nosotros. Importante también. Eso resuelve, y también quisiera que lo especificara, aparte de que estudiantes y profesores habiendo tenido la facultad, esa acreditación, ¿qué potencial valor tiene? ¿Cuáles serían, cómo lo podríamos nosotros decir en resumen, el valor que ahora tenemos como facultad, la carrera de médico y cirujano, en relación con las demás universidades del país? Bueno, no somos la única facultad que tiene este reconocimiento, ya hay otras 3 universidades privadas, pero sí, actualmente somos de las primeras universidades estatales en Centroamérica, porque privadas son la mayoría, que han logrado precisamente porque sus procesos administrativos son más rápidos.
nosotros al final tenemos que cumplir con ciertos requisitos. Entonces eso también nos pone a la vanguardia de ser de las primeras universidades y facultades estatal que cuenta con la carrera de médico y cirujano acreditada. Eso ya es un gran valor. El otro es que esto garantiza que el egresado cumple con esos estándares internacionales. Nos ha movido desde el momento en que empezamos a hacer este proceso hacia esa mejora, hacia el uso de nuevas estrategias, a incluir, se montó el centro de simulación, comenzamos a utilizar diferentes estrategias de evaluación por competencias. Entonces ya han habido esos movimientos y esa reflexión interna hacia lo que hacemos, como usted dice, poder hacer evidente todo lo que hacemos, porque la verdad que esto puso en evidencia todo el trabajo que se hace día a día y que muchas veces no se reconoce, pero también nos hizo reflexionar sobre aquellos aspectos que podemos mejorar. A veces uno dentro de su casa no ve lo que tiene que mejorar, el que venga alguien externo, el que nos haya entrevistado, permitió hacer evidente, bueno, esto es lo que hacen en otros lugares, esto es lo que ha funcionado para mejorar, lo podemos hacer nosotros. Entonces hay ese ambiente ahorita de mejora, de buscar qué hacemos de nuevo, de ver cómo podemos implementar nuevos procesos, y creo que eso es algo positivo, porque al final, como usted decía, es recuperar nuestro orgullo como Facultad de Ciencias Médicas, como Universidad de San Carlos, para poder estar nuevamente a la vanguardia y poder liderar procesos de educación superior con calidad, que es tan importante para el país. Seguramente es satisfactorio pertenecer en este momento a la facultad y los retos que tiene la acreditación para mantenerla, porque eso será quizás el reto más próximo. Doctora, el hecho de que una profesional como usted, con la formación que tiene, esté participando, haya aprendido, porque también se aprende obviamente, sea miembro del equipo, del claustro de docentes, en su experiencia anterior, su caminar profesional, ¿cómo se siente usted? ¿Cómo vive este proceso en su interior? La parte subjetiva de su participación, ¿cómo la vive? ¿Qué experiencia saca usted de este proceso que seguramente será de alto impacto para las personas que estudian en la facultad, pero la proyección que tendrán, ojalá, y obviamente será de diferente grado de impacto para mejorar finalmente las condiciones del país, finalmente las condiciones del servicio y por lo humano que yo sea como profesional de salud para tratar al prójimo? Bueno, tal vez primero no puedo dejar de reconocer que este no es un trabajo individual, fue un trabajo en equipo que llevó muchos años, que llevó varias administraciones, porque esto inició desde el momento en que se comenzó a buscar procesos de calidad, se hicieron acercamiento con otras agencias acreditadoras, pero siguiendo los lineamientos de la Federación Mundial de Educación Médica a partir del 2004, entonces ya ahorita se evidenció que necesitábamos hacer el acercamiento con una agencia específica para la carrera de médico y cirujano. Este proceso final que llevó la comisión tuvo el soporte del trabajo de las comisiones anteriores, donde participaron profesores, personal administrativo, estudiantes inclusive, la elaboración de una serie de documentos que soportaron ahora esa documentación probatoria que nos solicitaban desde el momento en que se hizo la reestructura académico-administrativa de la facultad, el rediseño de la carrera de médico y cirujano, el modelo educativo que se elaboró, la actualización del manual organizacional, todos los planes operativos anuales, el plan estratégico. O sea, no es algo que se hizo en 3, 4 años. Esto es un trabajo que llevaba ya años haciéndose. Al final, esta última comisión lo que permitió llevar a cabo fue la organización de poder llevar el proceso hasta el final. Creo que esa es la valía de esta última comisión. Nosotros se elaboraron encuestas, se hicieron análisis de esas encuestas de opinión, se solicitaron documentos. Al final en la plataforma casi se subieron 1.500 documentos probatorios
desde la cédula de fundación de la facultad hasta procesos y ejemplos de tareas, de exámenes, de prácticas, fotografías de las prácticas en los hospitales, etcétera. El poder elaborar el informe final, que fue responder a los 242 indicadores, si los cumplíamos o no, y poner documentos que lo probaran, porque aquí no es algo personal nada más, todo tenía un documento que tenía que comprobarse. Entonces, eso es lo primero, fue un trabajo en equipo, no es un trabajo individual ni de pocas personas, conllevó inclusive la disposición de las unidades didácticas, de los profesores, estudiantes, para poder llevarlo a cabo y el apoyo de las autoridades actuales para poder llegar a este grato resultado. Personalmente creo que ha sido un proceso de aprendizaje. El poder trabajar en equipo no siempre es fácil, usted lo sabe. Y ponernos de acuerdo, establecer la mejor metodología, reandar muchas veces, porque a veces uno dice, bueno, solicitamos esto, pero no era lo que al final pedían aquí. Bueno, ¿cómo lo volvemos a solicitar? ¿Cómo armamos ese documento? ¿Dónde encontramos esa información? Que no solo era información de la facultad, era información inclusive de la universidad en general, porque necesitábamos procesos desde la contratación de profesores, cómo eran los procesos de admisión, etcétera. Entonces necesitábamos documentación también de la universidad. Gracias a Dios se tenía y se contaba. Entonces al final uno logra ver que hemos avanzado en el tiempo, que no nos hemos quedado, como a veces uno tiene la idea en el día a día de decir, no, es que no hacemos lo que debemos. No, sí hemos avanzado y este proceso lo permitió evidenciar. El tener que aprender, tuvimos que leer e investigar lo que no tiene idea, porque al final teníamos que ser muy científicos inclusive en esta búsqueda de información, no podíamos ser subjetivos. Entonces uno leía y releía ese informe, buscaba documentos, y esto al final es un crecimiento profesional y personal. El poder establecer esos lazos de comunicación con las unidades, porque nos tocó llegar a motivar también. Habían veces que no teníamos esa apertura, el descubrir que el estudiante era el más interesado, porque nos proporcionaron sus tareas, sus portafolios de evidencia, sus bitácoras de participación en procesos quirúrgicos, y ellos estaban como muy pendientes de que tuviéramos toda esa información para poderla presentar como documentos. Creo que la mayor satisfacción es reconocer ese orgullo de haber egresado de la Universidad de San Carlos, saber que ahí está esa vitalidad que ha caracterizado a la Facultad de Ciencias Médicas, que siempre ha liderado muchos procesos y que ahora lo evidenció. El reto, como usted dice, es cómo vamos a continuar, cómo vamos a seguir en este proceso de calidad. Pero sí, personalmente ha sido un momento de mucho orgullo, de mucha satisfacción, un momento de mucho aprendizaje, y quiero aprovechar el agradecer a todo el equipo que me permitió aprender de ellos, porque aprendí de todos colaboramos, cada uno desde su lugar, porque no todos podemos hacer de todo, pero todos tenemos muchos dones que podemos poner al servicio, y en este caso, de la calidad educativa. No cabe duda que ese proceso vivido da la fortaleza académica, la vivencia como experiencia, y al mismo tiempo, conjugada con habilidades, las competencias docentes de proceso, de la gestión, para ayudar a otras universidades, a otras facultades a realizar los procesos. ¿Y cómo cree usted que este proceso vivido en nuestra facultad, en la carrera específicamente de médico y cirujano, nos pone en una situación de toda la Universidad de San Carlos, en una posición diferente? ¿Qué deberíamos de hacer nosotros como facultad para ayudar a las otras facultades a que inicien sus procesos? Porque lamentablemente hemos constatado que vamos a diferentes niveles en las diferentes facultades que tiene la San Carlos. ¿Existen las condiciones para ayudar a los otros para que este proceso también ojalá lo cumpliesen todas las facultades?
Considero que sí. La misma experiencia vivida nos permite poder acompañar a otros programas o carreras que quieran acreditarse. Dentro de la misma Facultad de Ciencias Médicas, este requerimiento ahorita es para las carreras de médico y cirujano, pero vienen atrás las de enfermería, los posgrados, que también se está pidiendo que cumplan con estos requisitos, y ya la Federación Mundial también ya dictaminó esos estándares que deben cumplir las carreras de posgrado. Entonces creo que nosotros primero podemos terminar de mejorar las carreras internas que tenemos, acompañar los procesos para que se lleve a cabo esto. Segundo, creo que la alta exigencia que tuvo esta agencia acreditadora, porque no solo es el informe y los documentos, fueron las entrevistas virtuales, los documentos adicionales que ellos pidieron, la visita presencial que ellos hicieron, porque vinieron a ver qué hacíamos en los laboratorios, qué se hacían en las aulas, qué se hacían en las clínicas familiares, en los puestos de salud en el EPS, fueron a las áreas hospitalarias y fueron ellos los que decidieron a dónde ir. No es como yo elijo qué parte de la casa limpio y ahí los llevo, ellos decidieron a dónde ir y fue algo bueno porque permitió ver la realidad. Y permitió también que ellos hicieran recomendaciones sobre esa realidad. Eso permite que la experiencia de este equipo, de esta comisión, pueda servir para otras unidades. Sí hay otras carreras a nivel de la Universidad de San Carlos que ya están acreditadas. Arquitectura, ingeniería química, veterinaria está en un segundo proceso. Tal vez la diferencia es que nosotros ahorita cumplimos con estándares a nivel mundial. Esa tal vez es el mayor beneficio y esa es nuestra contribución como facultad, si en algún momento se solicitara esta colaboración para poder compartir la experiencia. Creo que a veces es más lo que yo puedo compartir de lo que viví, cómo lo hice, la metodología, qué aprendí de lo que no funcionó, porque hay cosas que ahora dice, bueno, cuando haga la reacreditación esto ya no sirve. Ya me di cuenta que esto era lo que servía y esta es la metodología que vamos a emplear. De hecho, fue parte de lo que reconocieron los pares evaluadores que vinieron, fue que usamos una metodología que no se había usado en otros países y eso permitió que como comunidad facultativa todos estuvieran enterados de cómo era el proceso, porque normalmente hay una o dos personas que solicitan la documentación a quien la puede tener, nosotros no, nosotros primero juntamos todos los estándares, identificamos quiénes podían ser los informantes y entonces teníamos de un indicador a veces 3, 4 informantes y ahí la idea era capturar la mejor información que teníamos. A nosotros nos tocó ordenarla, formatearla inclusive para poder ver cómo la presentábamos y entonces ya ponerla como un documento probatorio. Entonces creo que ese es otro valor y es algo que hay que documentar ahora para que quede establecida esa metodología que funcionó. Doctora, y en ese proceso, obviamente como médicos inicialmente, pero nuestro proceso de médico debe de llevar un proceso de reflexión educativa y ojalá la mayoría de los docentes, no solamente por ser médicos, sino que evolucionemos en nuestro proceso formativo, del hecho educativo que es diferente. ¿Usted cree que el proceso logrado nos permitirá crecer como claustro de docentes, todos como grupo, para mejorar nuestro trato al estudiante? Y cuando digo esto, uno no puede dejar, usted como pediatra, usted se recordará cómo vivió el proceso de la práctica, entre comillas, en nuestros hospitales, que son nuestros hospitales escuela, no son los hospitales escuela universitarios que quisiéramos, pero allí lo hicimos. Y allí podríamos, no es el objetivo de este programa, pero hago esa introducción porque muchos de nosotros habrá tenido experiencias diferentes. Y todo, creo yo, se da por el hecho de que no hemos sido formados como médicos para ser docente, y menos para ser docente universitario. Y quizás el gran reto es formarme en el tema de competencias y la subjetividad, el respeto que debemos de tener
hacia el estudiante. No por ser estudiante en una relación de poder lo debemos de tratar como quisiéramos, como somos en casa. ¿Qué nos deja ese proceso para el claustro en nuestra formación? Primero, dentro de los estándares que se evaluaron, precisamente estaba esta responsabilidad como docentes de la formación del estudiante. No solo en procesos de enseñanza, sino de evaluación, de tutoría. Ellos le dan mucha importancia a la parte de tutoría y acompañamiento del estudiante, a la parte de los procesos formativos, que son aquellos que buscan sí evaluar al estudiante, pero que esa nota no sea sumativa, que no cuente, sino que sea una evaluación donde yo le puedo dar recomendaciones a él para mejorar. En ese momento yo ya cambio la figura del docente, porque esa figura de autoridad ya no es una figura de acompañamiento y donde yo voy buscando la mejora del estudiante. El área de formación y desarrollo del personal académico tiene ya más de 40 años formando profesores. Logramos cumplir con esos estándares, pero ahora el reto existen estándares de excelencia. Esos no los hicimos en esta oportunidad. Ahora el reto es cómo los cumplimos. Dentro de estos estándares de excelencia viene un nuevo capítulo de formación para el profesor, desde el uso de TICs, no solo para la docencia, sino para el análisis de datos en salud, para poder atender al registro electrónico del paciente. Entonces, ¿cómo vamos a aprender nosotros primero como docentes y cómo vamos a formarnos en toda esta parte de salud global, que también la incluye, para poder luego mejorar el pensum y formar a los estudiantes? Entonces, pienso que sí, ya han habido acercamientos de áreas curriculares donde están pidiendo formación, por ejemplo, en evaluación de competencias clínicas, cómo implementamos nuevas estrategias, ya no a través de pruebas escritas, sino cómo voy a evaluar yo el actuar del estudiante al examinar un paciente, al establecer un diagnóstico, al ver una placa, y existen estrategias para poder hacerlo. Y entonces la idea ahorita ya es empezar con ya no solo cursos teóricos, sino talleres cuyo producto sea ya estas estrategias implementadas en las unidades. Entonces, pienso que sí se abre un nuevo capítulo, que estamos iniciando. Eso sí, tenemos muchas cosas por mejorar, no creo que este periodo de reflexión nos está sirviendo, pero creo que sí, nos puede acercar a ser mejores profesores. Y en la medida que yo como profesor mejoro ese modelaje, porque la parte humana no se puede enseñar, yo puedo modelarlo en la medida que yo soy responsable, que yo soy cumplido, que yo soy respetuoso, que yo soy ético en la atención del paciente como profesor. Ese es el modelaje que yo hago en el estudiante y creo que hacia ahí tendríamos que avanzar todos. En mi último viaje al campo con los estudiantes del EPS Rural, regresando hacia la capital, leí una frase en una escuela que decía: la familia educa, la escuela enseña. Y me hizo reflexionar y se me la grabé. Y creo que lo que usted nos dice es un gran reto y tiene que ver con la ética como profesionales. Es la segunda vez de la emisión de este programa en donde surge la ética y surge la responsabilidad de los docentes para formar a ese recurso. Más bien, ¿no?, sin llamarle recurso, a la persona que va a tener una relación médico-paciente que debe de contextualizarse de todo un valor humano. Al regresar de nuestro corte, la doctora Angélica Girón nos comentará qué procesos, qué áreas temáticas se recubrirán de un valor, de una evolución, como lo que ella nos está contando, para progresar en ese proceso de la excelencia académica en nuestra facultad. Vamos a un corte y volvemos. En esta segunda emisión de Enfoque Médico, estamos abordando el proceso de la acreditación de la carrera de médico y cirujano con una de las profesoras, una de las docentes, que formó parte de las comisiones para
avanzar en este proceso. La doctora Angélica Girón nos comenta qué valor, qué especialidades, qué procesos de nuestra carrera de médico y cirujano tendrán ahora un valor diferente, tendrán un reto por hacer al haber sido acreditada nuestra carrera de médico y cirujano. Bueno, creo que el reto es para todas las áreas. Este proceso de acreditación valoró 7 apartados, desde la organización y gobierno de la facultad, la parte del plan de estudios, porque ellos sí evalúan específicamente qué incluimos en ese plan de estudios de médico y cirujano, y se incluyen las áreas de las ciencias básicas y biológicas, el área de ciencias clínicas, la parte social humanística, investigación, el uso de tecnologías de información para la formación del estudiante. Tenemos el apartado de estudiantes, que tiene que ver con todos los procesos administrativos y de atención que se le da al estudiante, desde el ingreso hasta el egreso y el seguimiento de egresados, que es un reto para hacerlo, porque es algo que actualmente no se realiza. El de profesores, que tiene que ver desde la contratación, los perfiles que se buscan para cada área curricular y cómo se promueve tanto intercambios académicos como la formación de este profesor. Hay un apartado específico de procesos de evaluación, desde la evaluación del proceso académico, cómo evaluamos al estudiante tanto en la teoría como en la práctica, cómo utilizamos la simulación como una herramienta, cómo evaluamos el propio programa y cómo retroalimentamos y establecemos un proceso constante de evaluación y actualización, que también ya se va a iniciar con la evaluación del pensum de estudios para poder actualizarlo. Y tenemos 2 últimos apartados, que son el de vinculación, que tiene que ver con todos los convenios, y el de administración y recursos, con qué recurso contamos, si ese recurso está en proporción con los que ingresan, con el número de estudiantes que tenemos. Creo que el hecho de que tengamos esa visión tan amplia y que nos haya permitido evaluar tantas cosas, por eso fue tan compleja la evaluación, va a permitir que mejoren muchos procesos académico-administrativos. Recuérdense que la facultad al final está centralizada. Hay muchos procesos administrativos que son comunes para todas las carreras. El hecho de que ahorita mejoren esos procesos administrativos para la carrera de médico y cirujano, al final va a tener un impacto en las demás carreras, porque van a mejorar esos procesos también. Entonces, desde ahí hay un impacto. Hay un reto para las ciencias clínicas que se inician desde primer año hasta 6º año, porque ya contamos ahora con un centro de simulación, ahora es ver cómo lo mejoramos, cómo hacemos que crezcan y cómo esas prácticas de simulación se incluyen en el pensum de estudios, que ya varias unidades los están utilizando. Cómo mejoramos la evaluación y hacemos uso de esa simulación para que cuando el estudiante pase a la práctica hospitalaria ya haya tenido esa formación previa en competencias clínicas y sea mejor la atención del paciente, pero también sea más segura, que al final es parte de nuestra responsabilidad. Y ellos hacen mucho énfasis en la parte social humanística y en la parte ética. Cómo yo promuevo el desarrollo de capacidades para emitir juicios, para tomar decisiones éticas sobre el paciente, para poder tomar en cuenta esos determinantes sociales de la salud. Entonces sí hay indicadores específicos de esto. Y tenemos que ver ahora cómo mejoramos y favorecemos el uso de estrategias para el desarrollo del pensamiento crítico, para el uso del pensamiento científico, para poder establecer esos juicios de deliberación. Entonces sí hay un reto. Y creo que no es solo en un área. Todos tenemos que ver cómo implementamos esas estrategias para que el estudiante pueda desarrollar más habilidades y más capacidades, no solo en la parte clínica, no solo en la parte científica, sino como usted dice, ¿verdad?, que también seamos médicos más humanos. Y el reto es porque esto no se aprende con una lección. Yo no puedo dar una clase de ética, la puedo dar, pero el impacto que puedo tener en el estudiante probablemente no va a ser más. Ellos le dan más énfasis, ellos le llaman el método de las humanidades médicas, que es cómo a través de la lectura de un libro,
de ver una película, de realizar un foro, de hacer un debate, yo desarrollo esas habilidades. Porque en el momento en que yo discuto un caso que tenga un dilema ético y lleguemos a un consenso con los estudiantes, en ese momento yo estoy formando ese juicio. Yo digo, bueno, esta es la mejor forma de atender al paciente. En esta situación, esto es lo ideal, en base a los requerimientos legales de nuestro país, porque también existe una parte legal y una parte ética con la que debo cumplir, ¿verdad? Entonces, al final el estudiante puede llegar mejor preparado y el día de mañana, cuando sea médico o cuando estudie una especialidad y sea residente, probablemente va a poder tomar mejor decisiones y va a poder ser más humano en su trato, porque su formación fue más integral. Y la idea es como él continúa formándose a lo largo de la vida, como él formamos en él este sentido de autorregulación y de formación continua, para que no sea yo me gradué, tengo el título y ahí me quedo, sino cómo yo sigo formándome en adelante, y creo que ese va a ser parte del reto. La reflexión educativa, que es lo que usted está haciendo en este momento, será un proceso que nuestra facultad deberá de promover. Creo que estamos en un momento histórico de la facultad y definitivamente, doctora Girón, el hecho de tener este proceso ya digamos, en la esencia y en el actuar del personal que estamos formando, seguramente nos da nuevas habilidades, competencias, nos da visiones diferentes y nos hace más integrales como persona. ¿Cree usted que, si digamos, lo analizamos desde la docencia, cree usted que este proceso le da mejores herramientas al personal para interactuar, para analizar, para proponerle a la Autoridad Nacional de Salud, que en este caso, en nuestro caso guatemalteco, es el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, que característicamente en muchos la mayoría de países centroamericanos es rector y al mismo tiempo es proveedor? Muy pocos países, el único tal vez es Costa Rica, que realmente el ministerio hace rectoría y otra da el servicio. ¿Cree usted que este proceso nos pone en una situación de incidencia para mejorar los servicios, para hacer que la estancia en los servicios de salud, ya de cualquiera de los niveles, nos permite hacer análisis para la incidencia, para mejorar, para la reflexión? Nuestros estudiantes ven las condiciones del primero, del segundo y del tercer nivel, lo racionaliza y cree que así es y que no se puede cambiar. ¿Este proceso nos da mayor incidencia para cambiarlo? Sí, el hecho de que hayamos hecho primero este proceso de autoevaluación y de reflexión nos va a permitir sacar a la luz nuestras fortalezas como facultad, que son muchas. La verdad que para nosotros como comisión fue enriquecedor ver todo lo que se hace, porque a veces muchos docentes en el silencio de su aula hacen un impacto sobre los estudiantes y sobre la formación que no se logra ver, y ahorita creo que eso salió a la luz, todo lo que se logra hacer. Ahora es cómo compartimos esas experiencias y eso que funciona en una unidad o que un profesor lo hace, y cómo lo llevamos a otras unidades para que lo comiencen a hacer. Y creo que ya se han empezado estos procesos de comunicación y de abordaje a través de los cursos de formación y a través de congresos que se han hecho en la unidad de educación virtual, cómo yo comparto esa experiencia de decir esto funcionó y eso ha hecho que un estudiante sea mejor. Entonces ahora cómo lo llevo a todos. Eso tal vez es lo primero. Segundo, creo que, y está investigado, que entre mejor sea la formación, la calidad de formación del recurso humano en salud, mejora la calidad de atención, el impacto es mayor. Claro que ahorita a nivel de grado
el estudiante no tiene la completa responsabilidad sobre el paciente, porque siempre hay un médico ya graduado, claro, que es muchas veces el médico residente que está haciendo su formación en una especialidad, o el jefe de servicio, el que tiene la responsabilidad final, pero al final el primer contacto con ese paciente es el estudiante. Entonces, en la medida que ese estudiante se sienta mejor formado, se sienta más empoderado, se sienta más seguro, cuente con habilidades de pensamiento crítico, cuente con habilidades y competencias clínicas, la atención mejora en los hospitales, eso está comprobado. Y por eso es que debemos buscar la calidad no solo en la carrera de médico y cirujano, sino en todas las carreras afines a medicina y en todas las carreras de posgrado, para que ese servicio realmente mejore. El otro impacto, creo yo, que al egresar a un estudiante que tiene mayor capacidad de juicio, que tiene un mejor pensamiento crítico, que tiene más habilidades de comunicación, de uso de herramientas tecnológicas, en el momento en que él participe en un equipo interdisciplinario para buscar soluciones al país, va a poder tener un mejor impacto, va a estar más preparado para poder hacerlo. Y eso creo yo que es donde nosotros incidimos, ¿verdad? Los problemas de salud son multifactoriales y nosotros no podemos a veces mejorarlo todo. Pero si vamos a participar dentro de esos equipos mejor preparados, con mayor herramientas, podemos inclusive liderar procesos que realmente permitan ese cambio. Creo que esa resume muchas de los espíritus de las preguntas que habíamos pensado en formularle. Y me hace recordar la actividad de hace 15 días, y un estudiante lo dijo abiertamente en la evaluación de un proceso de una feria de la salud con participación y movilización social, altos líderes de la comunidad, el alcalde y su corporación municipal. Y él dijo, esto no nos lo enseña en la universidad, esto no está en los contenidos, no está en los contenidos, el tema de la gestión, movilización, gestión con diferentes actores para hacer un proceso integral de la promoción de la salud. Ya no solamente el servicio médico como tal. Entonces, sabiendo que estamos en una construcción, en un momento, repito, me emociono porque me retrotraigo rápidamente a lo que yo ahora puedo cambiar de cómo fue mi proceso formativo. Y cada vez que me lo recuerdo, por supuesto sería muy largo enumerarlo, me planteo como reto cambiar esa situación e incidir y hacer de mejor manera mi papel de docente. Con este proceso, doctora, como una pregunta final y una reflexión de lo que estamos haciendo como docentes, con todo lo que hemos abordado en este programa y su experiencia y la experiencia de la facultad, ¿cómo construimos comunidades, países más saludables a través de la formación, a través de lo que hacemos, que es preparar a las y los médicos para que enfrenten no solamente las condiciones de un sector? Nuestra contraparte natural es el Ministerio de Salud y por lo tanto los servicios, pero el sector es más integral. Y por supuesto los jóvenes, los doctores tendrán su especialidad, pero también tendrán otras oportunidades en ese avanzar. ¿Qué recomendaciones, qué reflexiones hace usted para construir comunidades, países más saludables? Si revisamos un poquito el hecho de buscar comunidades saludables, es tener sistemas de salud que sean autofinanciables, que den resultados óptimos en cuanto a la calidad de atención del paciente. Creo que estos procesos de acreditación contribuyen en esta última parte, en esa calidad de atención del paciente, en esa óptima atención que debe recibir el paciente, independientemente del sistema de salud donde yo trabaje. Tenemos un sistema nacional de salud que lo proporciona el Ministerio de Salud, pero tenemos el Seguro Social, tenemos la parte privada de los servicios de salud, tenemos las ONG, y a veces, como dice el estudiante, lo formamos en uno de esos sistemas, no miramos el global.
y ahorita estos estándares de excelencia que es el reto ahora a cumplir que vienen, es cómo continuamos haciendo lo que hacemos y mejorando lo que hacemos, porque son esos indicadores básicos que cumplimos en esta primera acreditación. En la segunda es hacia la excelencia, hacia la parte de acreditación superior o de excelencia, le llama la agencia acreditadora. Ahí se incluye la salud global, se incluyen los diversos sistemas de salud que ahora tenemos que ver cómo los incluimos dentro de los procesos de formación del estudiante. Desde la gestión administrativa, porque muchas veces uno dice, bueno, ¿cómo aperturo mi clínica? ¿Cómo me registro en la SAT? ¿Cómo pago impuestos? Y es parte de esa responsabilidad legal que tengo como estudiante y como médico el día de mañana. Cómo yo aprendo cómo funciona el sistema nacional, que es donde la mayoría realiza prácticas, pero ¿qué aprendemos del sistema del Seguro Social, que también tiene sus propias características y que no lo tenemos incluido en el pensum? ¿Cómo yo gestiono los servicios de salud a nivel privado para que no se vuelva un negocio la salud, sino cómo yo presto un servicio haciendo un cobro, porque al final hay que cobrar ese servicio, pero de la manera correcta, de la manera en la que yo realmente pongo al servicio lo que aprendí. Entonces creo que estos procesos de acreditación que nos hacen ampliar nuestra visión para que yo forme al estudiante ya no solo para el sistema público, sino que lo forme en todos los aspectos y que él realmente aprenda de esos distintos sistemas de salud, va a tener un impacto en esta atención óptima del paciente. Cómo estos aspectos de ética y de social humanística, que los hacemos, pero están ahí como en el rinconcito guardados porque le damos más importancia a esa parte científica, a cómo yo gano anatomía o cómo gano bioquímica o el día de mañana cómo paso el examen de semiología, y esa parte ética la vamos dejando como, ahí está en el pensum, pero no la abordamos realmente. Entonces ahora nos están dando inclusive métodos y estrategias para poder hacerlo que de repente no se nos habían ocurrido. Entonces ahora, ¿cómo la propiciamos? Para que el propio profesor aprenda y las implemente él como profesor, y luego cómo las llevamos al estudiante. Entonces, sí va a tener un impacto directo en tener comunidades saludables. Creo que el hecho de que se establezca un sistema de evaluación curricular, no solo para hacer esos rediseños grandes que se hacen cada cierto número de años, sino cómo anualmente yo puedo establecer mecanismos para que lo que yo hago en la práctica, que funcionó, mejore, y lo que no funcionó, pueda eliminarlo e implementar nuevas estrategias. Cómo puedo ir actualizando el pensum de estudios desde la ciencia básica, la ciencia clínica, la parte de salud pública y ciencias sociales, investigación. Cómo yo mejoro convenios, porque ahorita el hecho de ser una entidad acreditada nos permite ahora hacer más fácilmente convenios a nivel nacional para tener otras áreas de práctica de primer nivel, por ejemplo. En otros países ya el estudiante, sobre todo a nivel de posgrado, lo están haciendo, ya rota por el ministerio, rota por el Seguro Social y rota por una clínica privada. Eso le permite a él conocer diversos sistemas de salud y aprender ahí en el área de práctica. Cómo nosotros podemos llegar en algún momento a implementar algo parecido para que él conozca diversos ámbitos y no solo diga, bueno, yo hice mi práctica porque si a mí me gusta el Roosevelt, yo hago en el sistema nacional, pero jamás hago una práctica en otro lado, entonces no aprendo otra forma de trabajar. ¿Cómo yo puedo mejorar procesos de investigación? No solo investigación en ciencias de la salud, sino investigación educativa para poder mejorar en base a la experiencia algunos procesos académicos y cómo esa movilidad académica del estudiante puede también retroalimentar. ¿Cómo puedo darle seguimiento al egresado? Saber dónde está el egresado en este momento, quiénes han hecho especialidad, dónde está contratado, si realmente tiene empleo, si lo que el pensum que estamos utilizando les sirvió o no, cómo lo actualizamos. Ese seguimiento de egresados también va a mejorar la calidad. Y cómo esos indicadores de calidad que ya tenemos también establecidos, porque la coordinadora de planificación tiene ciertos indicadores de calidad que ahora pues tiene otros parámetros que deben incluirse, ese conjunto de acciones que ya están en marcha y que algunas pues
tienen plazos para cumplirse, porque anualmente se debe mandar un informe en marzo de cada año de cómo va el proceso de mejora. Ellos ya hicieron observaciones y recomendaciones, ya nos dijeron qué nos falta, que tenemos que continuar. Y ese es un reto, porque no es algo que lo vamos a hacer en 5 años. Es el otro marzo yo ya tengo que dar el primer informe como facultad de qué he hecho para poder mejorar lo que ellos identificaron que nos faltaba. Entonces entramos en una cultura de calidad y de mejora continua, no solo para la carrera de médico y cirujano, sino para la facultad. Y ojalá esto pueda servir, esta experiencia pueda servir para otras facultades, ¿verdad? Para otras carreras. Entonces es algo que nos debe motivar, no solo asustarnos porque el reto es grande, pero creo que nos debe motivar porque dimos la talla. Somos una facultad que hace muchas cosas bien y que podemos hacerlas mejor, ¿verdad? Y creo que como con el sentimiento que usted tiene de decir, bueno, ya hice un recorrido profesional y ahora cómo contribuyo nuevamente a mi casa de estudios. Y mucho estudiante, mucho egresado, mucho profesor, creo que tenemos eso en el corazón, ¿verdad? Es como yo contribuyo a que esta mejora se dé, como yo contribuyo a la formación de un estudiante que el día de mañana el impacto es ese. Yo ayudé a la formación de un estudiante que puede ver miles de pacientes el día de mañana y ahí debo yo reconocer el impacto como profesor y como entidad académica en pro de la mejora de las condiciones de salud de nuestro país. Pues Enfoque Médico lo que trata de hacer es de darle un canal, no porque no lo tengamos en la facultad, sino ahora para el mundo, decirle a usted, contarle de una manera tan resumida como lo hizo la doctora Angélica Girón en este segmento, un enfoque diferente, un enfoque educativo, un enfoque médico, pero sobre todo un enfoque más humano. Muchísimas gracias, doctora, por el tiempo para compartir con la facultad y con la sociedad lo que estamos haciendo. Palabras finales reflexivas para lo que viene. Bueno, creo que el reto ahora es implementar el plan de mejora. Ya nosotros internamente habíamos identificado, conforme fuimos haciendo el informe nos dimos cuenta de qué faltaba, y creo que eso es algo muy importante porque lo primero que uno debe hacer es reflexionar uno mismo. Ahora nos vino el informe de la agencia que nos dice, bueno, estos aspectos faltan de cumplir, no eran muchos, más los indicadores de excelencia, porque sí nos están pidiendo que cumplamos ahora con una parte de esos indicadores, que hay cosas que inclusive ya hacemos, y hay varios proyectos que se echaron a andar ya en base a esta exigencia de la... Entonces creo que la recomendación es, sigamos haciendo bien nuestro trabajo desde donde estemos, desde yo como personal administrativo de servicios, desde yo como profesor, desde yo como estudiante, porque yo también puedo retroalimentar y mejorar el proceso. Se van a abrir canales ahora para que esa comunicación se dé, para que esos convenios que están haciendo las autoridades realmente se utilicen y sirvan para mejorar la práctica, para mejorar la movilidad académica. Entonces creo que en la medida que todos sigamos participando, que todos seamos activos y proactivos, va a poder continuar esta cultura de calidad, ¿verdad? Que seamos más abiertos, que seamos más honestos en nuestro actuar para poder contribuir con otros, que si algo me funcionó a mí, ¿por qué no yo compartirlo con alguien más para que él pueda implementarlo? Y de repente él lo va a poder implementar de mejor manera y yo voy a aprender de eso. Entonces creo que el trabajo en equipo, el poder considerarnos una comunidad facultativa, y en la que todos pueden aportar desde su lugar, desde sus dones, desde sus habilidades, va a ser lo que nos va a llevar a la excelencia. Yo creo que eso es algo muy importante, el respaldo que han dado las autoridades a este proceso, la participación que tuvo cada uno de la comisión para que se llevara a cabo y la contribución que hizo cada profesor y cada personal dentro de la facultad y estudiantes, fue lo que hoy permitió tener un resultado. Entonces, si tuvimos un buen resultado, si lo logramos hacer, quiere decir que podemos continuar en este proceso de calidad. Seguramente van a estar de acuerdo conmigo en apoyarme
en felicitar a todos los profesores, a todas las autoridades administrativas, a todos los estudiantes y trabajadores, porque sí los hubo, participaron en este proceso. Ha sido un logro de esta facultad, de sus docentes, y por supuesto, de ahora en adelante no podremos avanzar si no hay un trabajo colaborativo entre todos nosotros. Creo que es momento, el país lo necesita, no digamos el país, nuestra facultad y nuestra universidad, con todas sus características propias guatemalenses, nos hace un llamado a trabajar en colaboración. Eso es un reto humano, por lo humano que será el trato de los médicos y médicas para el paciente. Este fue Enfoque Médico en su segunda emisión, abordando el proceso de acreditación de la carrera de médico cirujano en la Facultad de Ciencias Médicas de nuestra querida y entrañable Universidad de San Carlos.